En la Asamblea Nacional, con el carácter de económico urgente, se tramita un proyecto de ley de sectores estratégicos de minería y energía enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Según lo que ha dicho o han dicho los voceros oficiales, la iniciativa para el fortalecimiento de los sectores minero y energético busca fortalecer el desempeño operativo de estos sectores mediante una regulación eficiente que permita la generación de ingresos fiscales y divisas que contribuyan a la estabilidad económica del país. Hay alertas en cuanto a este proyecto. La CONAIE, por ejemplo, es una de las organizaciones que ha salido a denunciar los peligros que tendría este proyecto de ley económico urgente en el sector de la minería y el ambiente. Dentro de su experiencia, usted ha analizado esta propuesta de ley. ¿La CONAIE tiene razón en dar a conocer esas alertas o no? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Washington. Muchísimas gracias por este espacio. Aprovecho para enviar un saludo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha. Yendo a la pregunta puntual, yo discrepo radicalmente con los pronunciamientos de la CONAIE. El proyecto de ley económico urgente lo que está haciendo es homologar la terminología en cuanto a licencia ambiental y permisos ambientales. Lo que quiero decir con esto es que lo que estaba pasando en las distintas normas que reglan la materia ambiental en materia minera era que unas usaban la palabra permiso y otras usaban la palabra licencia. Lo que está haciendo es homologar la terminología para que se entienda como el único término aplicable a la materia, el permiso ambiental. Aparte, yo creo que se está haciendo un proceso que se caía de maduro, que la razón lo exigía, y es un proceso hasta cierto punto de simplificación de trámites en cuanto al paso de estados entre lo que era la exploración inicial y la exploración avanzada. Se tenía una carga tramitológica sumamente fuerte para pasar de una fase a otra, cuando en la práctica la ciencia geológica, la ciencia minera, no hacía una distinción de la una versus la otra en materia ambiental. Entonces, no es que se ha quitado requisitos, ni se ha obviado que los proyectos deban contar con los mejores y mayores estándares ambientales. Todos los principios en materia ambiental siguen vigentes desde la Constitución y por ello deben ser respetados de la misma forma que fueron promulgados en el 2008 hasta la actualidad. Y en ese sentido, pues, hablar o pretender estigmatizar un proyecto que lo que busca es mayor eficiencia en la administración pública ambiental, bajo la premisa totalmente irracional de que se está solapando a los proyectos mineros, es una afirmación con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yumbay, Henry también ha señalado algunos criterios respecto a este proyecto de ley que se analiza en la Asamblea Nacional. Ella asegura que esta normativa o esta iniciativa no crea ninguna nueva política, sino que reforma leyes existentes para favorecer, dice, al capital privado. Ella alerta que este proyecto buscaría debilitar a sectores estratégicos y abrir la puerta a su privatización. Si usted dice que no es así, que lo que busca es homologar, que busca facilitar, agilizar trámites, ¿por qué estos temores por parte del asambleísta Yumbay, por ejemplo? Nuevamente, me parece disparatado y no encuentro en el texto una sola línea que en materia minera pueda pretender privatizar los recursos del Estado. Desde la Carta Magna, desde la Constitución, el articulado es súper claro, súper expreso y no se lo está topando respecto de que todo producto de la actividad sobre sectores estratégicos, en este caso minería, evidentemente pertenece al Estado ecuatoriano y el modelo de gestión a través del cual se pueden explotar estos recursos es del concesionamiento a los privados. Este concesionamiento, vuelvo y repito, no ha cambiado en lo más mínimo respecto de toda la responsabilidad que debe tener un empresario minero para ocupar las mejores prácticas de extracción y de explotación en su modelo de gestión y evidentemente y por sobre todo el cuidado al medio ambiente y al agua.
¿Cómo debería entonces, Henry, entenderse esta posición radical que han exhibido las organizaciones indígenas y las organizaciones ambientalistas, en el caso de las indígenas, sobre una eventual eliminación de la consulta previa, que para ellos es fundamental en términos de cuidar el ambiente y cuidar que la minería a gran escala pues no sea la que perjudique el agua y una serie de aspectos relacionados a este tema? ¿Cómo se debe entender entonces esa posición? Porque aquí estaría entonces el control, mejor dicho, la posibilidad de una explotación de minera a gran escala y que la minería artesanal, por ejemplo, sea eliminada. ¿Se puede ubicar este análisis? No, en lo más mínimo. A mí me parece un mensaje que han querido posicionar los antimineros que escapa totalmente de la lógica y absurdo desde la lectura que se le puede dar al proyecto de norma. Y aquí pongo un ejemplo claro que usted acaba de citarlo respecto de la consulta previa. La Constitución establece claramente la jerarquía de las distintas normas que existen, y en este punto está incluso por sobre la Constitución los tratados internacionales. La consulta previa, libre e informada no nace en la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 la ratifica, pero esto nace de un acuerdo internacional de la OIT suscrito a finales de los años 90. Y desde esa época el Ecuador tiene la obligación de hacer consulta previa, libre e informada. Lo que la Constitución ha hecho es ratificarlo, y en ningún punto se pondría en tela de duda este principio, este deber y este derecho que tienen las comunidades de manifestarse respecto de la producción de un proyecto, de la entrada en marcha de un proyecto. Entonces, el proyecto de norma no lo cambia, no puede cambiarlo. Ni siquiera un cambio a la Constitución podría eliminar el derecho de comunidades, pueblos y nacionalidades a ser consultados sobre la extracción minera en sus territorios. Es decir, las alertas entonces que se plantean son sin fundamento, Henry. Tal cual. Para mi punto de vista y mi criterio personal, las alertas planteadas desde los sectores opositores a la minería me parecen absolutamente infundadas. Los temores respecto a los controles ambientales, Henry, respecto a esta normativa, de acuerdo a estas organizaciones sociales, se está flexibilizando los controles ambientales y administrativos, especialmente en lo que tiene que ver con el agua, y de acuerdo a estas organizaciones esto debilitaría la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles. ¿Qué pasa con los controles ambientales, con la denominada licencia ambiental, si se aprueba tal como está planteado la iniciativa del Ejecutivo? Aquí mi punto de vista es que la normativa como tal en este momento no está cambiando para nada ni el proceso ni los requisitos que se deben aportar para obtener una licencia ambiental. Respecto del control, yo por ahí puedo compartir la preocupación de las organizaciones sociales respecto de que el control estatal no está siendo eficaz ni eficiente en territorio. Pero esto nada tiene que ver con el proyecto de ley. Aquí sí, tal vez llamar la atención a la gestión pública, al gobierno central, en la persona del Ministerio de Ambiente y Energía, y a través de sus agencias de regulación y control, en la línea de que se debería fortalecer la línea de control. Tal vez, y esto es histórico, la política y la gestión normativa en materia ambiental se ha enfocado mucho en requisitos previos, en pedir grandes textos y grandes tesis de miles de hojas en donde se plasmen los planes de manejo ambiental, lo que la empresa planea hacer, lo que las empresas planean hacer para poder mantener los proyectos acorde a la normativa y poder preservar el medio ambiente. Y esto no digo que esté mal, pero yo creo que lo más importante realmente es el control que se haga después. Y esto, como digo, la propia ley tiene esta falencia de tener un modelo muy cargado en la aprobación y no hacer un enfoque debido en la explotación como tal, en la gestión como tal, hacer un control después de la licencia. Y yo en esta línea de un control deficiente coincido con la preocupación. El Estado debería volcar sus esfuerzos
a hacer un control permanente en territorio más allá del control documental y aprovechar tal vez esta reforma normativa para que en normas secundarias como son reglamentos o acuerdos ministeriales o propias disposiciones de las autoridades de la cartera de Estado se pueda hacer énfasis mayor en el control en territorio. Más esto no es un problema que ni que se genere ni que se aumente a través de esta reforma legal. Henry, usted que habla ahora mismo de controles, ¿cómo está desde su punto de vista el control, por ejemplo, de la minería ilegal, una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado, de acuerdo a lo que dicen datos oficiales y a lo que el propio gobierno asegura? Se han suspendido actividades en Napo, por ejemplo, eso es lo que ha dicho la ministra del Ambiente y la Energía, pero ¿qué pasa con la minería ilegal? ¿Hasta qué punto esos controles están siendo efectivos? ¿Se están realizando en realidad desde su lógica? Aquí tal vez me permito hacer énfasis en el concepto que abordé en la pregunta anterior. Me parece que el control está siendo ineficiente y no se puede pretender hacer un control desde el escritorio. Es decir, por más normas y resoluciones que uno emita desde un escritorio, esto no va a cambiar la situación en territorio. Y las resoluciones como tal, evidentemente lo que están haciendo es suspender actividad formal. Esto quiere decir, se está suspendiendo a plantas de beneficio o frentes de actividad minera que hasta cierto punto cuentan con los derechos mineros para poder ejercer actividades. No digo que esté mal, lo que digo es que no se debería generalizar el tema y mucho menos apuntar las líneas de control contra las actividades formales, porque evidentemente la minería ilegal no se puede erradicar por decreto, por resolución o por acuerdo ministerial. Esta se puede y se debe erradicar con control efectivo en territorio, con actividades combinadas entre el Ministerio, la Agencia de Regulación y Control, el Ministerio de Gobierno, Policía, Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Defensa. Es así como se puede controlar y se debe controlar la minería ilegal, más una resolución que ataca al sector formal o que busca regular, no atacar, el término estuvo mal usado por mi parte, que busca controlar o regular de mejor manera al sector formal, no puede ser confundido como una lucha contra la minería ilegal. Dos inquietudes en una, Henry. Si el Estado no ha podido controlar el daño ambiental de la minería ilegal y no ha podido tampoco controlar que esta infraestructura artesanal sea infiltrada por el narcotráfico, ¿cómo se podría garantizar que podrá supervisar y remediar impactos de la gran minería, Gran Encal, y cómo también garantizar que si no se ha podido controlar la minería ilegal, se pueda controlar que el crimen organizado no se inserte en la minería a gran escala? En la primera parte de la pregunta, las políticas de gobierno internacionales donde se pueden ver las mejores prácticas en países donde tienen mayor experiencia en desarrollo de la minería, se puede observar que estos países han incrementado muchísimo su calidad recaudatoria y regulatoria cuando sus políticas públicas se han volcado al desarrollo de la gran minería. Y esto obedece pues a razones que son lógicas. Pongamos un ejemplo local, en minería local. Uh-huh. El proyecto Fruta del Norte, que es un proyecto de oro a gran escala, exporta este solo proyecto la misma cantidad, casi la misma cantidad que todo el desarrollo de la pequeña minería. Entonces, evidentemente es mucho más fácil auditar y controlar un proyecto llamado Fruta del Norte que 5,000 productores de pequeña minería. Y en esa línea, igual es mucho más fácil solicitarle a estos proyectos
las mejores prácticas y poder hacer una trazabilidad desde la mina hasta la exportación. Entonces, en esa línea, pues un poco para entender el porqué del gobierno de apostar por una minería de mediana y gran escala. Uh-huh. En cuanto a las líneas de infiltración de GDOs en la minería a gran escala y en cualquier industria, ahí no veo yo una línea de prevención o que se pueda hacer una diferenciación entre el pequeño, el mediano o el grande. Más vale ahí el trabajo del Estado va a estar en otras ramas como es el SRI o la UAFE, de poder hacer esta trazabilidad respecto de ingresos, inversiones, egresos, rentas a través de las declaraciones que se hacen fiscales, para poder encontrar si existen anomalías en los ingresos que pueden haber desde el minero artesanal o el minero a gran escala. Uh-huh. Y soluciones como las que han adoptado, por ejemplo, en la provincia de Napo, de suspender de manera temporal todo tipo de actividad minera metálica, sea legal o ilegal, todo tipo de actividad minera, ¿cómo contribuye en ese objetivo? Primero, del tema ambiental, que es la queja que han tenido pobladores de esa zona, y segundo, el tema de la seguridad. Suspender totalmente la actividad, aunque esté en cualquier etapa, sea de exploración o de explotación, aunque tengan contratos firmados con las mineras legales. ¿Cómo solucionan estos conflictos? Sí, la pregunta es clave y topa principios que deben ser abordados y discutidos. Es inminente y no hace falta hacer exámenes químicos para poder cerciorarse de la contaminación que existe alrededor del río Napo. Y en esa línea, evidentemente, un Estado que busca implementar o actuar en función del principio de prevención y precaución como responsabilidad integral, pues definitivamente debe tomar decisiones inmediatas en suspensión de actividades para poder exigir planes de remediación y el Estado ser copartícipe y responsable de estos planes de remediación. Más en el fondo, suspender toda actividad y meter en un solo saco a mineros legales e ilegales y suspender toda actividad sin tener un ejercicio claro de responsabilidades, a mí me parece irresponsable por parte del Estado, porque suspender por suspender deja el problema latente y solo maquilla una realidad inminente de contaminación por minería ilegal. Atacar al minero legal es atacar a la cura del problema, porque la única forma de combatir minería ilegal es con minería legal, es cooptando espacios de minería ilegal con minería legal. No se puede atacar al empresario que ha presentado planes de manejo, que cumple con ellos, que tributa al Estado ecuatoriano, y confundir a la población entre que el problema es él, igual que el minero ilegal que usa explosivos de manera inadecuada, que usa mercurio en la recuperación del oro, que tala indiscriminadamente árboles y que contamina el agua. Y es irresponsable porque al meter en un solo saco ambos, como digo, se ataca a la solución y se maquilla el problema, que es el minero ilegal. A partir de lo planteado por el régimen y por las reacciones que se han podido observar en diferentes movimientos sociales, al parecer, Henry, la paz social podría estarse alterando. Hoy mismo se conoce que en la provincia del Oro, por ejemplo, se van a realizar movilizaciones de la gente que explota justamente ese metal precioso. Me supongo yo que puede pasar esto en Napo, puede pasar esto en Loja, en Azuay, donde que hay minería a pequeña escala que evidentemente explota estos recursos. Y entonces la pregunta sería, ¿es necesario que el gobierno, como se ha visto, imponga una suerte de militarización en los territorios en lugar de buscar consensos sociales y alternativas económicas a la minería, como puede ser el agro y el turismo, que han sido propuestas que se han escuchado plantear? Sí,
Definitivamente, como vuelvo y repito, a mí me parece loable la gestión de precautelar por el medio ambiente, más discrepo con el gobierno en la forma en la que se hizo. Uh-huh. No se puede lanzar una acusación generalizada a la industria por una actividad que por un problema que se está generando desde los mineros ilegales, que no son la industria. El minero ilegal es un delincuente, y lo digo con estas palabras porque es un tipo penal que consta en el Código Orgánico Integral Penal. En esa línea, el mezclar los unos con los otros evidentemente va a generar reacción. En los hogares hay un principio de vida. Donde hay minerales va a haber minería. Lo que debe hacer el Estado es procurar que esa minería esté regulada, esté controlada y sea formal, y luchar contra la ilegalidad. Pero de que va a haber minería, va a haber minería. Uh-huh. Bajo ese precepto, en estas localidades, en estas comunidades que son históricamente mineras, al lanzar una política generalizada, las miles de familias que dependen de la minería, que sus padres son mineros, que los hijos son mineros, que trabajan para empresas y que tienen sus ingresos y el pan en su día a día de esta actividad, evidentemente van a estar molestos por una suspensión que no se la han ganado, por una suspensión que no es por culpa de ellos. Entonces, en esa línea entiendo como el que más la molestia. No sé tanto si esto deba ser o se solucione en mesas de diálogo. Yo creo que más vale va por la parte que abordamos primero en esta entrevista. Uh-huh. Yo creo que deben haber procesos técnicos por parte de las agencias de regulación y control, por parte de Fiscalía, para determinar realmente responsables y en función de esto tomar las acciones que la ley prevé. No solo suspensiones, caducidad de permisos, instrucciones penales, para que la gente responda, los responsables de esto realmente respondan por su accionar. Pero a mí sí me parece irresponsable lanzar una acusación general y suspender actividades económicas a diestra y siniestra. En cuanto a que puedan haber otras actividades que puedan reemplazar a la minería en estos sectores, depende. Yo no lo veo muy viable porque, por ejemplo, se va a hacer minería donde haya minerales y se va a dar agro donde las condiciones climatológicas y geográficas lo permitan, mas no se puede hacer todo en todo sitio. Entonces, si son territorios ricos en minerales, a mí me parece lo adecuado que estos sean explotados y que sobre todo las comunidades que están aledañas o en esta zona de influencia sean quienes se beneficien, no solo con temas con tema de redistribución de tributos, sino también con trabajo efectivo, obviamente, más siempre y cuando obviamente esta actividad sea adecuadamente regulada y controlada. Uh-huh. Vuelvo y repito, la llave de este acertijo está en la regulación y el control, no en emitir resoluciones, no en hacer normas. Uh-huh. Henry, las poblaciones que ahora mismo advierten con posibles medidas de presión y las otras, y de la misma población que están en cambio defendiendo la medida de cierre total de actividad minera por los daños ambientales, de lado y lado tienen razón, porque hay una afectación económica para quienes viven de este negocio y hay una afectación ambiental para quienes residen en la localidad. ¿Qué está pasando con las regalías que estos proyectos mineros, los legales sobre todo, generan? Porque si eso se reinvirtiera en las zonas donde se está aplicando la minería, posiblemente las condiciones de vida de estas localidades serían distintas. ¿Cómo se reparten estas regalías? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con esos recursos que no llegan a los gobiernos seccionales de las localidades donde se explota la minería? ¿Por qué viven en las condiciones que viven y por qué están en la situación en la que están si hay regalías de esos proyectos mineros? En efecto, este es un problema grave y nuevamente vemos que estos problemas graves no se solucionan en papel. La ley de minería desde el 2009 establece que el 70% de estas regalías deben ser reinvertidas en proyectos de estructuración social en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos mineros. Distintas reformas de los años 2017, 18 e incluso la propia ley de la que hablábamos, económico urgente, establecen modelos de redistribución de estas riquezas, estableciendo porcentajes
específicos para distintos sectores de gobierno, para lo que son municipios, consejos provinciales, consejos cantonales, y que sean estos de manera desconcentrada quienes puedan decidir y planificar cómo invertir esta redistribución de regalías en obras que evidentemente beneficien a los ciudadanos de estos sectores cantonales o provinciales. Mas, sin embargo, en la práctica, la denuncia grave que hacen estos distintos órganos de gobierno seccionales es que el Estado ecuatoriano no ha redistribuido, como la ley manda desde el 2009, estas regalías, y por ende una molestia totalmente justificable de la población, en el sentido de decir que ellos no están viendo que la minería genere desarrollo en sus proyectos sociales. Y claro, si el Ejecutivo Central no redistribuye adecuadamente estas regalías, poco o nada se puede ver de obra cierta en los cantones que son aledaños a la minería. Y esto no tiene solo que ver con Fruta del Norte o Mirador, los proyectos de gran escala, porque regalías pagan todos los proyectos, incluso los pequeños. Y esto debería haberse redistribuido en el desarrollo de cantones como precisamente Zaruma, Portobelo, Loja, Ponce Enríquez, Napo, etcétera. Todos aquellos donde se desarrolla minería. Usted mencionaba, Henry, la importancia del control, ¿no? Y el control está a cargo de las autoridades. ¿Hasta qué punto un ministerio fusionado entre la energía y el ambiente, que a la vez resulta ser juez y parte, puede ejercer ese control? Definitivamente, yo considero que desde el año 2018 el Estado ecuatoriano incurrió en un gran error al fusionar las 3 carteras de Estado y ahora 4: electricidad, minería, petróleo y ambiente. Son, hablando de electricidad, minería y petróleo, son 3 sectores estratégicos por el aporte que generan a la economía nacional, estratégico por los servicios de primera necesidad que se manejan en ellos, estratégicos por la complejidad y el nivel técnico que se debe tener para poder manejarlos. Es imposible que una persona, un profesional a nivel mundial, domine las 3 áreas. Son 3 ciencias independientes y cada una tiene sus bemoles y especificidades. Y no se diga ambiente. Entonces, en esa línea, pues la razón no pide fuerza, y evidentemente se debería solucionar y corregir este error, y tener una cartera especializada que pueda regular la materia minera y fortalecer, invertir. El gobierno debe invertir en control minero. Se habla de que estimativamente que hay un 95% de evasión en materia minera. Esto quiere decir que si se transparentara y se pudiese regular y controlar que todo el mineral explotado en el Ecuador tribute adecuadamente y se exporte por caminos legales, estaríamos hablando de que la minería hace rato rebasó al petróleo en su aportación al PIB. Entonces, el invertir en regulación y control minero es una labor primogénea de cualquier gobierno, y que va a dar resultados inmediatos en recaudación tributaria, y que va a ser definitivamente un pilar para la economía nacional en el corto, mediano y largo plazo. En ese punto también de la seguridad y de los controles, ¿qué rol juega la justicia? Porque se han producido varias denuncias de minería ilegal, pero muy pocas sentencias en ese sentido. Y le pregunto esto porque, claro, también tenemos un sistema judicial que ahora mismo está enfrentando varias complicaciones, denuncias que salpican a las principales autoridades de la función judicial y genera impunidad. ¿Hasta qué punto el rol de la justicia también ha jugado un papel importante para que no existan sanciones a las personas que se dedican a la minería ilegal? Sí, tal vez el mayor talón de Aquiles en todo el proceso y modelo de gestión de control de la minería ilegal puede estar siendo justamente la parte de judicialización de las causas que se evidencian en minería ilegal. La Agencia de Regulación y Control Minero es un órgano técnico administrativo, es decir, es un órgano llamado
a hacer operativos y denunciar si encuentra actos de minería ilegal. Inmediatamente será la fuerza pública, ya sea a través de la Policía Nacional o de Fuerzas Armadas, dependiendo el tipo de operativo y el lugar geográfico donde se encuentre, quienes tienen que tratar de contrarrestar a los mineros ilegales y las distintas bandas que giran en torno a ellos. Una vez cumplida esta parte administrativa y de fuerza pública, viene Fiscalía, que es quien debe acusar y modular el caso para tener todo el material probatorio, respetando el debido proceso, para que después sea un juez quien sentencie esto y evidentemente a partir de ahí comenzar a generar una conciencia social respecto de la gravedad de lo que es la minería ilegal como delito. Estos últimos pasos, pues evidentemente no tengo estadísticas a la mano, pero de la queja social es una parte que no se está cumpliendo y que no está llegando este proceso inicial de operativos a tener un efecto claro respecto de las sentencias y el actuar de la función judicial en esto.